Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Aquí con el gusto de saludarte. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar, vamos a poder hablar de un tema bastante interesante y medular en las organizaciones que tienen que ver con las auditorías, ¿no? De acuerdo a la norma que es la 19011, que es una norma ISO, y prácticamente es una guía de directriz para un sistema de gestión, ¿no? ¿Tú qué has visto en cuanto a tu experiencia sobre esta parte de la formación de auditores? ¿Cuáles han sido tus experiencias con las empresas? Ok, sí, mira, la norma ISO 19011 en su nueva versión más reciente, la 2018, nos marca las directrices a seguir para realizar una auditoría. Y es interesante porque, pues bueno, también tiene que ir acorde con la versión 2015 de la ISO 9001. Entonces, pues mucho de la auditoría tiene que ver con el enfoque también a riesgos. Es muy importante también detectar en la auditoría si tienen ese enfoque en su implementación, en su sistema. Entonces, hay muchas cosas muy importantes que como auditores internos y obviamente los auditores que hacen la certificación, pues observan en esas auditorías. Entonces, es importante también preparar a la gente dentro de la organización para que ellos hagan sus auditorías internas. Claro, hay condiciones, ¿no? Que si quieres ahorita vemos de manera ya más puntual cuáles son las situaciones que deben de abordar los empleados para poder, o los colaboradores de la organización para poder hacer una auditoría. Que de entrada lo primero que te puedo decir es que tienen que tener una formación y para ser auditores y hacer las auditorías cruzadas, es decir, lo único que no se vale es que se auditen su propia área, ¿no? Pero bueno, esos son detalles que, entre otros muchos, que iremos viendo yo creo que a lo largo de esta charla, Javier. Claro, y bueno, lo primero, como decías, pues, lo importante es conocer la norma, ¿no? Porque Exacto. la norma que vas a auditar, puesto que esto puede aplicar a cualquier sistema de gestión, un ISO 39000 o un ISO 28000, un ISO 14000, ¿no? Realmente es una guía de directriz, ¿no? Otra cosa que hemos visto, ¿por qué es importante auditar? ¿Por qué es importante formar al auditor, en este caso al interno de las organizaciones? ¿Tú qué has visto? Digo, nos ha No, tocado pues ver es, muchas cosas que buenas y malas, pero en tu experiencia, ¿qué podrías decir? ¿Por qué es importante auditar de manera correcta? ok, pues primero para detectar qué es lo que sí estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien dentro de la organización. Y esta auditoría interna nos da una gran ventaja porque es la misma gente dentro de la organización que se da cuenta. Cuando hemos hecho este tipo de ejercicios en las empresas y después preguntamos, oye, ¿qué te pareció? Pues de verdad les da la luz porque dice, es que yo no sabía que en esta área hacían esto o yo no sabía que en esta área podía afectarles yo, ¿no? En mi área. Porque, pues bueno, a veces no nos damos cuenta de las situaciones de las demás áreas, no tenemos ese enfoque de las entradas y salidas de los procesos y no sabemos cómo estamos afectando a la otra área, a la otra parte. Entonces, es cuando se hace una auditoría interna, cuando se dan cuenta de muchísimas cosas y detectan muchísimas cosas y creo que ayuda también a sensibilizar bastante a la gente en el tema del sistema, Claro, y de un aprendizaje cruzado, ¿no? por supuesto. Porque la gente va, la realiza y pues está aprendiendo y cuando regresa va y lo aplica, ¿no? Así Y es. bueno, la idea del poder revisarlo, pues es poder identificar cuáles son las acciones principales, ¿no? Para realizar una auditoría interna, y en este caso estos lineamientos que marca esta norma ISO 19011 en su versión 2018. Estaremos hablando de su alcance, referencias y términos en la parte, pues en esta primera parte.
y está dividida en 4 temas que básicamente abarcarán los principios de la auditoría, cómo se gestiona un programa de auditoría, las actividades principales relevantes de una auditoría, y el tema último con la cuestión de la competencia de los auditores, ¿no? Cómo se evalúa tan importante, ¿no? Que el hecho de que, pues, tengan esa competencia para poderla implementar en sus organizaciones. Y bueno, y de eso es lo que vamos a estar platicando. En estos primeros temas que llamamos que son objetos referencias normativas, pues vamos a ver algunas cuestiones, algunas términos, conceptos, como que son auditoría, criterios de auditoría, evidencia de auditoría. ¿Cómo ves estos conceptos? No, son importantes y hacer la distinción entre cada uno de ellos también es bien importante. Eh, de entrada, la persona que se va a preparar para hacer auditor interno debe de tener un conocimiento, como bien tú dices, de la norma. Eso es lo primero y principal. Y también el involucramiento dentro de la implementación también es, considero yo, básico para que pueda entender ya después cómo poder auditar. Entonces, estos términos de auditoría, cuáles son los criterios de auditoría y todas las evidencias que debemos de recaudar o recabar, perdón, para hacer la auditoría, que es justamente lo que nos piden en esta norma, la 19011, tener las evidencias, es algo súper importante para que la gente entienda y comprenda posterior a la auditoría cuáles van a ser las acciones correctivas en pos de la mejora continua. Claro, y bueno, pues se reúne regularmente en una auditoría interna un conjunto de personas, los cuales son preparadas con este curso previamente y en los cuales pues se piensa que o se da la instrucción de que actúen de manera independiente, ¿no? Y prácticamente la auditoría vuelve a abarcar estas 4 fases del ciclo de mejora continua con el hecho de planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, dentro de la misma 19011, pues se vuelven a hacer estas 4 aspectos que básicamente son las fases de la implementación de un sistema de gestión, ¿no? Así es. Y bueno, también se tiene la estructura documental y bueno, entonces aquí unas frases que utilizamos, ¿no? Y que lo vemos, ¿no? Que hay empresas que quieren aprender y otras quieren el papel, ¿no? Esa frase que la pusimos nosotros, dada nuestra experiencia y porque regularmente pues la mayoría o muchas empresas tienen algún requerimiento por parte de un cliente De algún cliente, sí. y finalmente es el por qué, ¿no? O sea, no, pocas son los que realmente están convencidas Convencidas. de la aplicación de todo esto y bueno, mucho nos toca nuestra labor el poderlos convencer. Conceptos sobre calidad, que son cumplimientos de la satisfacción del cliente, el hecho de un sistema de gestión, que es el conjunto de elementos relacionados, que es lo que tratamos el antes de hacer de certificarse, el poder implementar un sistema de gestión, que son todos estos procesos, indicadores, políticas, formatos, registros, etcétera, etcétera. Muy bien. Algunos obstáculos de calidad, nada más por mencionar algunos. Todo esto que existe en organizaciones, desperdicios, retrabajos, defectos, el no llegar a cumplir los requerimientos, devoluciones, todo esto tiene que ver con falta de calidad, tiene que ver con pérdida de monetaria, económica y con impacto, ¿no? En el trabajo. Y esto pues lo vemos mucho en organizaciones cuando no hay un concepto del sistema de gestión y aún así cuando tienen implementado también se llegan a ver, pero la gran diferencia es que se tienen detectado y se pueden llegar a prevenir, ¿no?
y lo que vemos en empresas, pues que regularmente actúan por, como se dice coloquialmente en México, ¿no? Apagar bomberazos el trabajo diario. Sí, apagar fuegos. Ujú. ¿Quisieras continuar aquí con las Muy definiciones de bien, pues ISO? bueno, lo primero que hay que entender es qué es la ISO. La ISO es una organización internacional de normalización. Es decir, que esto aplica de manera internacional a cualquier tipo de empresa. ¿Sí? Lo mismo a una empresa de Japón, a lo mismo que una empresa canadiense, alemana, estadounidense, mexicana, brasileña, etc. Entonces, hay que entender también estos conceptos para que pues la gente entienda pues en dónde estamos parados, qué es lo que vamos a hacer, que una norma internacional tiene muchísimas ventajas en el sentido de que pues te da prestigio en el mercado en el que te estés desenvolviendo, es lo que te da prestigio en el mercado y es lo que hace que muchos clientes pues volteen a verte. De hecho, lo que estabas comentando tú de que a veces por algún requerimiento del cliente es que se quieren certificar, pues, ¿por qué hacerlo hasta ese momento? ¿Por qué no hacerlo antes? Cuando eso nos puede dar una gran ventaja competitiva ante, pues, en el mercado, ¿no? Ante los demás. Claro. Y bueno, la familia de las 9001, que en este caso son sistemas de gestión de calidad, mejores prácticas a nivel mundial. En el caso de la que tiene que ver con calidad, pues tiene que ver con la versión 2015. El Claro. demostrar la capacidad regularmente que satisfagan los productos o requisitos, el hecho de aumentar, incrementar la satisfacción del cliente. Y la palabra que me gusta a mí utilizar, pues es el hecho de profesionalizar a la empresa, no darle las bases para un crecimiento sostenido. Claro, porque Y no solamente mejora la empresa, sino también la gente. Esa es una parte muy importante. Porque para tener una empresa de calidad, siempre lo hemos dicho, necesitamos gente de calidad. Entonces, entender esto es algo que sensibiliza a la gente también, porque dice, bueno, ok, vamos a certificar la empresa, pero ¿yo qué gano, no? Nos preguntan muchos de ellos. Pues, ¿qué ganas? Pues que también te haces una persona de calidad, una persona disciplinada, una persona con enfoque a procesos, una persona que entiende todos esos conceptos, pues siempre va a estar bienvenida en cualquier organización, ¿no? Digo, ojalá siempre se quedan en la misma organización, pero pues con esa cultura que se adquiere, porque es una cultura la que se adquiere cuando se certifica la organización, cuando lleva a cabo un sistema de gestión, entonces se convierte en una forma de cultura. Esa es la gran ventaja también. Y ya sea que la empresa se dedique a hacer productos o servicios. En claro, los casos. y eso que nos hemos encontrado, ¿no? Sergio, ¿te acuerdas de que muchos directores, dueños de empresa creen que, que certificarse es escribir procedimientos, ¿no? Entonces, cuando hay una gran diferencia entre escribir procedimientos e implementar un sistema de gestión, que Claro. finalmente el sistema de gestión se lleva en el actuar, en el implementar. De nada sirve tener los documentos si no se llevan a la práctica, a la implementación, y eso es lo que nos ha tocado en experiencia, ¿no? Que quieren seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera, o que solamente quieren a una persona para escribir el procedimiento. Y es en esa parte cuando tenemos que trabajar con ellos para ver la diferencia entre qué es escribir un proceso e implementar un sistema de gestión. Que son dos Okay. cosas muy diferentes y los resultados también, por consiguiente, son diferentes. Entonces, ¿por qué auditar estos sistemas de gestión? Pues estamos generando esa información del sistema que nos va a dar eh, información para una toma de decisiones. Nos va a identificar aquello que estamos haciendo en comparativa con lo que planeamos, con lo que fue parte de la planeación. Entonces, pues el auditar pues nos va a dar esas líneas, esas guías para ver dónde vamos, para encontrar hallazgos, encontrar esas cuestiones o esas acciones que,
que finalmente no están acorde a lo que está planteado dentro del sistema de gestión, ¿no? Y Exacto. bueno, nos va a dar información real para la toma de decisiones, prejuicios, ideas preconcebidas, promover la comunicación dentro de los niveles de la organización, ¿no? Entonces, pues hay muchas razones por las que hay que auditar. ¿Quisieras explicar estos tipos de auditorías? Ok, existen tres tipos de auditoría, que son las auditorías de primera parte, las auditorías de segunda parte y las auditorías de tercera parte. En las auditorías de primera parte son aquellas que hace la misma empresa, es decir, todas las auditorías internas. En el caso de auditorías de segunda parte, son las que hace el organismo certificador o algún otro ente certificador. Y las de tercera parte son las que pueden hacer los clientes. Nos hemos encontrado en muchos casos en donde trabajan con algún cliente, por ejemplo, no sé, Bimbo, La Costeña, etcétera, que le interesa que lleven a cabo de manera correcta su sistema de gestión y entonces ellos son los que hacen las auditorías. Ok, entonces haciendo el resumen, la auditoría de primera parte está ejecutado por los empleados. La auditoría de Bien. segunda parte está ejecutado por un ente diferente, que podría ser un cliente, que podría ser una empresa de consultoría, y la auditoría de tercera parte son las ejecutadas por los organismos certificadores. ¿Correcto? Así es. Muy bien, entonces aquí esta gráfica me gusta mucho el poderla ver, porque para mí explica claramente lo que es una auditoría en una sola diapositiva. Ok. Por un lado, tenemos los requisitos, o sea, todo esto que se planeó, que está escrito dentro de la organización, toda la documentación, todo el debería de ser. Aquí está el contexto, aquí están los requisitos legales, aquí está la matriz de riesgo, en fin, aquí está todo lo que se planeó. Entonces, lo que vamos a hacer en la auditoría es poder hacer una comparación entre lo que está plasmado como requisito determinado o elementos del sistema de gestión contra lo que estamos viendo en la práctica. Entonces, por eso, cuando se implementa un sistema de gestión es verlo en la práctica. O sea, de nada serviría pensar que voy a auditar solamente los documentos. Eso pues no tiene ninguna validez y tú sabes que nos hemos encontrado organismos certificadores que se basan mucho en cómo está la documentación, ¿no? Y poca le dan la validez de lo que realmente se hace. Entonces, ¿qué es la parte medular? ¿Qué es de lo que estoy haciendo realmente está alineado a lo que yo planeé como parte del requisito? Y derivado de eso, pues voy a generar una serie de observaciones, de análisis y que me va a llevar a los hallazgos. Esta evidencia, pues puede ser a través de entrevistas, a través de documentos, de archivos electrónicos, pues de plática, en fin. Pues Claro. esa es De la hecho, parte. Sí, perdón, dime. déjame interrumpirte aquí un poquito, porque dentro de su plan de auditoría, muchos organismos tienen dentro de ese programa establecido una visita a las instalaciones, a un recorrido, mejor dicho, a las instalaciones, para ver de manera física cómo están organizados, que esa es la finalidad. Porque pues de entrada, desde ahí se ve realmente si están o no llevando a cabo el sistema de gestión. Nos hemos dado cuenta cuando, por ejemplo, llegamos a una empresa y desde que nos reciben en la caseta, si nos piden la identificación, si nos ponen un chaleco de refrigerante, si hay una guía en el piso para dónde poder caminar, como espacios de seguridad y demás. Entonces, desde ese momento, pues tú ya estás percibiendo si realmente es El una orden. organizada o no, ¿no? También, ¿ok? Sí, perdón, Sí, lo que, no, o sea, complementando, desde ahí se percibe el orden. es correcto. Esa es esa primera entrada, vemos los pizarrones, ¿no? Digo, nos ha tocado ver
que ni te piden chaleco, pásele nada más, cómo se llama, no hay un gafete, no te revisan si tienes una computadora. Exacto. Pues desde ahí se está plasmando, o sea, si desde ahí pues ya con la experiencia nuestra podemos identificar si están procesos realmente identificados, sobre todo ese proceso tan importante del acceso de visitantes, ¿no? Personas externas, ¿no? Para la parte de la seguridad. Y siempre sucede, esas empresas, o sea, esas empresas que están cuidando todo eso, regularmente tienen un orden en sus procesos. Y Así es, viceversa, quien no lo cuidan, pues tienen un desorden en sus procesos internos, ¿no? claro. Y entonces de estas comparaciones se generan estas observaciones, análisis y son los hallazgos. Dentro de los hallazgos son um, elementos que identificamos que finalmente no concuerdan con la evidencia que estamos viendo. Entonces se les llama hallazgo, que también tienen una clasificación que vamos a estar platicando, que pueden ser no conformidades, oportunidades de mejora, y se analiza como tal para generar la conclusión. Entonces, de la auditoría se van a generar una serie de hallazgos que clasificaremos en no conformidades, o sea que no cumplen los requerimientos del sistema, y lo vamos a clasificar como oportunidades de mejora, ¿no? Aquello que puedo realmente ser susceptible de mejorarse. Y eso es básicamente la auditoría, ¿no? Explicada de una manera simple, Claro. y que eso es lo que vamos a ver en el resto de la sesión como tal, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la norma, marca un programa de auditorías en las cuales se definen estos criterios y la forma como se va a hacer su metodología, cada cuándo se va a hacer. Y pues, eso lo debe establecer en este caso la organización, ¿no? O sea, bajo qué criterios se va a realizar, donde se explican los auditores. De hecho, hay una serie de formatos que vamos a ver. La objetividad se explica que pues, los auditores deben ser imparciales, se va a seleccionar pues, Claro. gente ya con cierta competencia, que no deben auditar a sus propias áreas, el hecho de que cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus pasos a seguir y que debe de mantenerse un registro para lo que es elaboración de estas acciones, ¿no? Como tal. Y bueno, derivado de esta auditoría, pues se generan los hallazgos y los hallazgos nos van a llevar a hacer correcciones dentro del sistema. Claro. Aquí Adelante. quiero enfatizar en que una auditoría es un ejercicio formal que tiene todas las características de que al hacer las conclusiones, al levantar los hallazgos, tiene una calidad formal, porque en algunas ocasiones nos han dicho, oye, pero es como que de a mentiritas, ¿no? No, 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 espérame, no. Una auditoría interna, o sea, no porque la hagas tú, es como que de a mentiritas, no. O sea, tiene un nivel de responsabilidad para todos los que intervienen en la auditoría y tiene un grado de formalidad porque al final de cuentas todas las conclusiones se documentan, entonces eso le da una calidad formal porque pues de ahí se desprende un informe y una revisión también para la dirección. Entonces tiene todas las elementos para hacer un ejercicio totalmente formal. Claro, y lo que tú mencionas Sergio, es bien importante, pero la formalidad se lo dan los líderes de la organización. Por O sea, supuesto. no, nos ha tocado a nosotros donde el director general de una empresa de 300 empleados está en la auditoría interna. Claro. O sea, se involucra como tal, aunque no va a ser el auditor, está involucrado como tal. Y nos ha tocado en el que ya está citado el director y la gente y no llegan a los eventos de auditoría, ¿no? Entonces, desde ahí tiene que ver esa formalidad y esa es la parte que la organización debe de manejarlo, ¿no? Como De tal. cuidar, sí. Y bueno, todos estos requisitos de los que hablamos, estas comparativas, pues por un lado,
tenemos los documentos de la organización, tenemos los requisitos que nos marca la norma, tenemos las cuestiones legales y del sistema de gestión, que es la parte de la planificación en lo cual vamos a hacer esta comparativa. Y dentro del objeto, y que finalmente de esta 19011, pues está proporcionar una orientación de cómo hacer estas auditorías. Tiene principios, tiene gestiones de programas, cada cuándo y la evaluación de las mismas, que es parte de sus objetivos, el hecho de todas esas actividades que se van a realizar, que en conjunto se llaman proceso, que es aplicable a cualquier tipo de organización, ¿no? Cualquier tipo de organización y también de norma ISO que en determinado momento pueda ser certificable, ¿no? Para Sí, poder aplicarse, ¿no? No hay referencias normativas, de acuerdo al capítulo 2, digamos, anterior, regularmente se hace una relación con con otras algunas normas. referencias, con otras normas, algún documento, y pues vamos a ver algunas definiciones que ya estuvimos platicando de auditoría, que es un sistema, un proceso sistemático, el que, bueno, auditoría que es realizada por dos o más organizaciones, lo que significa una auditoría, que ya hemos estado también platicando en tiempos y específicos, la cuestión de los criterios de auditoría y las evidencias de auditoría, que lo cual pues son importantes y también está también relacionados con unos capítulos anteriores, y la parte de las conclusiones como tal, ¿no? También que se están realizando. ¿Quieres seguir? Sí, todos estos conceptos deben de ser bien entendidos por los participantes para que manejen justamente esa terminología cuando hagan su informe, porque no van a decir Juanito Pérez, van a decir el auditado, ¿no? Por ejemplo. No van a decir, pues Juan, Javier y Sergio son los que hicieron la auditoría, no, el equipo de auditoría. Entonces, es importante manejar esta terminología, pues para hablar en el mismo idioma, ¿no? Claro, lo que significa lo auditor, los expertos, observadores que también podrían estar, Sí, eh, sistema de gestión, este conjunto de elementos interrelacionados, que es lo que hablamos, ¿no? Es implementar un sistema de gestión, va en el hacer. Los riesgos tan importantes que todas las normas son efectos preventivos para evitar o minimizar el riesgo, y la conformidad, que es el cumplimiento, y cuando hablamos de no conformidad estamos hablando de el no cumplimiento de algún requisito así es. establecido en el sistema de gestión. Aquí lo marca, no conformidad, cumplimiento de requisito, competencia, pues estos conocimientos, habilidades que de acuerdo a la norma ISO 9015 marca que deben ser educación, formación y experiencia. Estos requisitos, digamos, alineaciones que debe tener el sistema de gestión, y pues algunos conceptos como proceso, rendimiento, eficacia, tan importantes también dentro del sistema de gestión. ¿Quisieras complementar algo? Sí, nada más, pues bueno, haciendo un poco más de énfasis en la terminología que debemos de manejar, no vamos a llegar al área con el líder y decir, oye, pues a ver, muéstrame tus documentos, ¿no? De cómo hacen las cosas. Vamos a ir específicamente a preguntarle sobre el procedimiento. Entonces, de esa manera, estamos manejando el mismo idioma, estamos hablando de lo mismo y tendríamos que estar entendiendo lo mismo también. Correcto. Entonces, vamos a hablar de algunos principios de auditoría en este caso, que corresponde al capítulo 4, tema 1, Así en es. este caso, y si quieres, adelante sobre estos principios. Sí, son 4 principios que se manejan dentro de una auditoría, que son los que vamos a ver a continuación. Esto para que nos resulte una herramienta eficiente, confiable, que esté apoyado también
en las políticas y los controles que nosotros llevamos a cabo o que la empresa lleva a cabo, y sobre todo para que pueda haber unas conclusiones relevantes de importancia. Y bueno, otra de las situaciones para que los auditores trabajen de manera independiente uno de otros, que van a ir a las diferentes áreas cuando se realice la auditoría. Y básicamente nos habla de estos principios que aquí estamos ilustrando, que nos habla de la integridad. Ya más adelante lo vamos a ver con más detalle a qué se refiere la integridad, pero bueno, a grosso modo, pues de que la persona debe de ser íntegra, debe de ser congruente, independientemente de que sea un compañero de trabajo, lo tendremos que ver de esta forma, con una presentación ecuánime, es decir, llegar de una manera tranquila, calmada, sin hostigar, sin amenazar. Esa es una presentación ecuánime, lo mismo que un cuidado profesional. Debemos de conducirnos de esta manera, de una manera profesional, puesto que, como les decía yo anteriormente, el ejercicio es un ejercicio formal de auditoría. Y mantener la confidencialidad es también bastante importante. Podremos darnos cuenta de muchas situaciones que están sucediendo, que en su momento también es válido platicarlo con el auditado para pues que él nos dé una retroalimentación o nos dé su punto de vista. Pero eso siempre será de una manera confidencial. Y otros elementos que están relacionados con la auditoría, pues es la independencia, que debemos de ser independientes y no dejarnos influir por el trabajo que nosotros realizamos. Si yo soy del área de recursos humanos y voy a auditar el área de contabilidad, pues debo de ser independiente, no llevarme en mi mente que soy de X área pues bueno, para hacerlo más objetivo, el informe. Claro, y también el hecho de que no un auditor se junte y le diga, oye, ¿y tú cómo auditaste o cómo ves, no? O sea, lo Es que correcto. queremos es que cada auditor establezca su propio criterio y que Así es. establezca su propio punto de vista, que finalmente esto va a abonar, ¿no? Al final que se concuerden y no decir, oye, pues tú cómo ves tal área, ¿no? O todas las cosas que hemos visto, ¿no? O sea, Así es. que finalmente, pues, oye, ayúdame, no te portes tan malo conmigo ahí, o algunos que hostigan a la gente, Exacto. o hasta la forma de hablarle, ¿no? O sea, pues es una profesionalización, ¿no? De este ejercicio que tiene que ver con la norma, o el hecho de, oye, pues ya viste cómo fulanito Ujú. salió muy mal, ¿no? O sea, no sabe nada como tal, ¿no? Exacto. Realmente toda la información es muy confidencial. Así es. Y Y por último, debemos de tener el enfoque en evidencia, es decir, no nada más va a ser lo que yo creo, lo que yo pienso, sino también debemos de tener la evidencia y relacionarla con los capítulos de la norma. Es decir, por poner un ejemplo, si yo audito el área de recursos humanos y le pregunto, le pido evidencia sobre, no sé, la evaluación de la competencia, pues debo de tener el documento que justamente me compruebe que se está haciendo la evaluación de la competencia. Si no me muestra ese documento con los resultados de la evaluación, pues esa es una evidencia de que no se están haciendo las cosas. Entonces, mucho cuidado con esta parte también de tener las evidencias, porque no nada más es a mi percepción, es algo que está sucediendo de manera real. correcto, y esta evidencia, adicionando tu comentario, Sergio, pues puede ser física o puede ser electrónica, ¿no? O sea que ya es válido, ya la norma lo marca. De hecho, pues mucho de lo que hacemos ya en la práctica es en lugar de que se traigan todos los documentos en físico y que generen una carpeta, pues les digo, esto no lo marca la norma, pero es válido también el hecho de que puedan traer una evidencia de forma digital, ¿no? Y inclusive pues hasta se facilita, ¿no? En la práctica para al momento de hacer el informe de auditoría, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, de estos principios, bueno, ya platicaste tú sobre la parte
pues cómo se deben de conducir, ¿no? Debe haber una cuestión de ética, de integridad para los auditores, debe pues tratar bien a las personas con ecuanimidad, sin presiones, sin hostigamientos, que también acabas tú de mencionar, el hecho que tiene que, este cuidado profesional, ¿no? Y juicio al auditor, al auditar deben ser muy objetivos, ¿no? En el momento, todos estos principios pues, están referidos a los auditores como tal. Claro. ¿Y querías agregar algo? No, no, no. También no se refiere en ese punto también a la competencia que deben de tener los auditores. Por eso es bien importante que antes de hacer una auditoría interna, pues los participantes de esa auditoría pues hayan ya tenido esa preparación justamente para llevar a cabo la auditoría. Es decir, no puedo agarrar a cualquier persona y decir, oye, hoy tú vas a auditar. Debe de tener una preparación previa y debe de cumplir con la competencia necesaria para poder llevar a cabo la auditoría. Claro. Y bueno, la cuestión que ya platicaste de la independencia con base a la objetividad, el hecho de generar su propia opinión, como lo comentaste anteriormente, y el enfoque basado en la evidencia también, ¿no? Para, en qué es en lo que se basa la auditoría, ¿no? O sea, la comparativa entre los requisitos contra las evidencias que estamos mostrando. Y bueno, y lo que tiene que ver con auditoría, si quieres, que también ya lo mencionaste. Bueno, esta parte se incluyó justamente en esta nueva versión, el enfoque basado en riesgo, que es un enfoque de auditoría para identificar riesgos y oportunidades en los procesos. Es decir, también puedo al final de la auditoría hacer las observaciones necesarias o pertinentes en relación a si estos procedimientos tienen ese enfoque De de riesgo. prevención, ¿no? Es correcto, es correcto. Así Sí, es. que eso, pues bueno, de hecho hace años yo me acuerdo que pues, como que no teníamos tan claro este concepto, no sé si tú recuerdas la parte del enfoque al riesgo, ¿no? Exacto. Pero es todo aquello que tenemos que hacer para evitar que el riesgo suceda. Y el riesgo, pues no se puede, muchas veces no se puede eliminar al 100%, pero se puede minimizar, se puede mitigar. Y esto es lo que hay que ver, ¿no? O sea, si queremos contratar, digamos, en una empresa de transporte, operadores confiables, pues tengo que hacer toda una selección para evitar que se me cuele un ratero, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde yo tengo que tener en mis procedimientos este enfoque de riesgo, ¿no? Lo mismo de si quiero para evitar un accidente, ¿no? Que podría ser el riesgo mayor. Entonces tengo que hacer que mi operador, desde que lo contrato, desde que lo capacito, desde que lo subo, hacer todo lo posible para evitar que el operador tenga un accidente, ¿no? Entonces, esa Así es es. la parte vital, ¿no? Así es. Pues bueno, entonces, aquí, bueno, tenemos un diagrama de flujo que prácticamente está mostrando los capítulos de la norma, de lo que estamos hablando, desde el establecimiento del programa de auditoría, desde la implementación, del seguimiento a la mejora continua, como la parte de la competencia de auditores y actividades. Y aquí vemos las fases del planificar, hacer, verificar y actuar, que básicamente es un diagrama de flujo para la aplicación de este proceso de auditoría, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué más podrías comentar de esta parte? No, bueno, es importante seguir paso a paso el programa de auditoría. También nosotros como auditores debemos de tener una gestión de riesgos en el sentido de que qué podría pasar, por ejemplo, si yo ya programé mi auditoría para mañana y de repente no hay sistema, ¿no? Y toda la información la tengo dentro de un sistema, de una plataforma, de un software.
qué pudiera suceder, pues eso también lo que tenemos que especificar, ¿no? Entonces, ser muy claros en eso. Si la auditoría no se pudiera llevar a cabo por esta razón, pues se reprogramará para tal fecha, ¿no? Si alguno de los integrantes que puede suceder del equipo auditor no se presenta, será sustituido por fulano de tal, o se pospone la auditoría. En fin, todas esas situaciones de riesgo que también pudieran suceder dentro de la auditoría también deben de estar considerados y deben de estar previamente estipulados en el programa para conocimiento de todos. Ok, y bueno, aquí venimos la gestión de un programa de auditoría. De hecho, son los capítulos donde viene marcado, donde establecemos objetivos del programa de auditoría, donde establecemos el programa de auditoría, donde describimos la implementación del programa de auditoría, cómo se monitorea este programa de auditoría, cómo se revisa el programa de auditoría, y todo esto pues viene a ser una situación de una revisión continua al momento de la realización, al momento de tener la evaluación de la competencia de los auditores, ¿no? Y todos la parte de los objetivos que debe estar muy plasmado en nuestro plan de auditoría. Y bueno, se gestiona, debe establecerse un programa a intervalos, digamos, planeados, en el cual todo mundo tenga claro de cuándo van a ser las auditorías, ¿no? Lo que no se vale es que el día de mañana vamos a hacer la auditoría, ¿no? O sea, todo esto debe ser, como tú decías en un principio, hay que darle la seriedad como tal y al mismo tiempo, pues establecer estos objetivos del programa, ¿no? Porque en este momento, pues la auditoría puede auditar ciertos aspectos de la organización, ¿no? A lo mejor me voy para el área operativa y ya hago la auditoría en ese momento. En el caso de una empresa puede ser una auditoría al producto terminado, ¿no? Y ahí es donde va a quedar muy claro, ¿no? Y estos objetivos pues están determinados pues dependiendo de lo que la organización va identificando como aspectos de mejora, ¿no? Entonces la auditoría pues nos va a servir para darnos retroalimentación, para mejorar y identificar esos hallazgos y generar las acciones correctivas correspondientes, ¿no? Y bueno, la parte de evaluación de riesgos, oportunidades de mejora, que es lo que va que el objetivo final de la auditoría. Y, y todos los pasos que tiene que ver, como quién la va a hacer, cómo la va a hacer, yo diría los cinco, five whys, dicen los gringos, el qué, para qué, el por qué, cuándo y cómo, hay que establecer dentro de este programa de auditoría, funciones, competencias, etcétera, todo esto que vaya relacionado para la ejecución de la misma, ¿no? O sea, tenemos tener una correcta planeación, ¿no? El alcance, como mencionaba, y toda esta parte, cuando hablamos de recursos, pues estamos hablando mucho del tiempo, ¿no? Tenemos que avisarle cuánto tiempo le vamos a dar esta auditoría. Tú que has visto auditoría, Sergio, ¿qué es lo que has visto en la parte de los tiempos destinados, etcétera? Claro, no, justamente en el programa de auditoría se detallan todas esas cuestiones, ¿no? De qué hora a qué hora voy a auditar tal área. Y si, bueno, por alguna razón esto se extiende a 2 días, pues habrá que hacer el programa detallado de los 2 días. También incluso determinar ahí la hora de la comida, porque pues quienes auditan somos seres humanos y no robots, ¿no? Entonces sí, también incluso eso va ahí detallado, la hora de la comida, la hora de llegada del auditor o de arribo a la sala donde se hace la reunión. Es importante también que todos los integrantes, si es que hay un comité, estén presentes dentro de la apertura de la auditoría, para que todo el mundo sepa y conozca cuál es el programa, a qué hora se va a auditar, qué áreas se van a auditar, quiénes van a estar presentes, etcétera. Entonces, todo eso, a pesar de que se manda ese programa previo a la auditoría, en el momento de la auditoría también se debe de dar a conocer, justamente para asegurarme que sea del conocimiento de todos, ¿no? Y para también asegurarme
que cuento con todos los recursos necesarios para que se lleve a cabo la auditoría, porque entonces es en el momento en el que estamos ya iniciando la auditoría cuando yo ya puedo determinar si sí se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero hay muchos factores externos que pueden influir, entonces ahí en ese momento es cuando yo ya determino si se lleva a cabo o no la auditoría. Se hace una presentación muy formal, como he insistido, del plan de auditoría. Ok, y aquí podemos ver un ejemplo de un plan de auditoría y un programa donde está pidiendo todos estos datos, ¿no? El email y el teléfono de la organización, quién va a ser los auditores que van a intervenir, los objetivos y alcances y criterios de auditoría y cómo va a ser la logística, cómo van a trabajar, cómo se van a organizar, ¿no? Entonces, a qué hora va a ser el inicio, a qué hora va a ser el cierre. Y entonces ya hay una planeación previa, inclusive de los horarios, y muy importante de lo que se va a revisar, ¿no? Que ese es un aspecto interesante, ¿no? Todo lo que se va a revisar en cuanto a la documentación del sistema de gestión y la parte de la evidencia, ¿no? Entonces, regularmente, pues los organismos eh, certificadores o lo que hacen los auditores es que se hace una revisión documental y otra revisión en campo para poder ver esta evidencia de la implementación. Aquí como marca CERTO se marcan las horas de comida, las horas término, los capítulos, etcétera. Y esta es una manera de poderlo presentar. Alguien podrá decir, voy a auditar el área de recursos humanos. Aquí está marcado por capítulos de la norma, ¿no? La hemos visto en diferentes facetas, ¿no, Sergio? Así es. Sí, hay quienes hacen su plan de auditoría y bueno, determinan los documentos a auditar, otros determinan los capítulos de la norma y pues es válido de cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces, ahí lo importante es que nosotros, bueno, que la gente auditada esté preparada con la documentación para contestar a las preguntas del auditor y que pueda identificar también dónde está esa documentación, ¿no? Normalmente, pues bueno, ya se trabaja en una plataforma, se trabaja en un software donde está recabada ahí toda la información. Entonces es importante que también podamos localizar de manera fácil y pronta la documentación que nos está requiriendo el auditor. Si tuviéramos documentos adicionales en físico, pues igual estar preparados para que podamos hacer frente a las preguntas del auditor. Muy bien, y entonces estamos viendo ahí lo que estamos platicando, la gestión de un programa, se asignan responsabilidades, se gestionan los resultados, y pues esta es la manera de lo que vimos dentro del cuadrito, ¿no? Del proceso como tal, ¿no? Para la gestión del programa de auditoría, todo lo que mencionamos, el cumplimiento de los calendarios, el desempeño de los miembros del equipo, la capacidad de los equipos de auditoría, comentarios de los clientes, suficiencia adecuación de la información documental, que es parte de, ¿no? Y la revisión y mejora del programa de auditoría, en el cual se revisa si se han cumplido los objetivos y como tal, de esto se trata, ¿no? ¿Algo adicional, Sergio? No, 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 con eso ya estaríamos básicamente cumpliendo con la gestión de la auditoría. Es importante dar cumplimiento a todas estas situaciones y aspectos que nos marcan, ¿no? La gestión de la auditoría. Y pues que la gente esté preparada también es algo bien importante, que tenga también la evidencia de la competencia, es otra de las cosas que nos han pedido cuando se hacen auditorías. Y bueno, ok, ¿quién auditó o quién hizo la auditoría interna? Pues este grupo, ok, tienen sus constancias, tomaron algún curso, etcétera. Es importante la preparación de la gente en todos los sentidos. Muy bien, entonces vamos ahora, déjame poder identificar el,
la parte que nos toca posteriormente. Pues sabemos la parte de la gestión de la auditoría. Y a continuación vamos a ver en este, sería el capítulo que correspondería, sería el capítulo 6. Entonces, si quieres, Ceres, comentar algo más en cuanto a tu experiencia, Sergio, en cuanto Sí, a la aplicación, al claro, inicio. claro. Yo sí quiero hacer este comentario porque todos los auditores somos diferentes, auditamos de manera diferente. Entonces, hay quienes son muy incisivos en cuanto a los capítulos de la norma y el cumplimiento de los mismos. Hay quienes son más, tal vez más prácticos y, bueno, te van a requerir más evidencias, más documentación. Hay quienes incluso te pueden indicar en el momento al estar auditando el procedimiento, cuáles pudieran ser las mejoras que podrías hacerle al procedimiento. Normalmente cuando son auditorías de certificación por primera vez, pues los auditores no son muy, digamos, fríos en ese aspecto, o sea, comprenden que están en un proceso de maduración o que entraron a un proceso de maduración y que por lo tanto no pueden tener las mismas exigencias que una empresa que ya tiene 3 o más años ya con un sistema implementado. Entonces, Claro, ese criterio también del auditor tiene mucho que ver porque es lo que nos va a ayudar también a que podamos hacer las mejoras. Pero cuando ya en 2, 3 auditorías de manera repetida se presentan las mismas no conformidades, los mismos hallazgos, pues entonces sí ya pudiera caer en un registro de una no conformidad mayor. Entonces, es importante que también como auditores platiquemos con los auditados en este sentido y pues hagamos este tipo de observaciones. sí, y en el siguiente capítulo vamos a revisar ya, cuáles son las actividades ya puntuales, ¿no? De lo que nos ha tocado ver desde generalidades, el cómo se hace un inicio de la auditoría, cómo se empieza, cómo se preparan estas actividades, cómo se realizan. Después de realizada, bueno, cómo se prepara y cómo se distribuye este informe, cómo se hace esta finalización y sobre todo, muy importante, que es el hecho del seguimiento, ¿no? Ya auditamos, ya identificamos, ahora pues vamos a hacer las acciones correctivas, que esa es la parte válida, ¿no? O sea, no por el hecho de haber hecho la auditoría ya ahí quedó, ¿no? Entonces, este 6.7, pues es vital, ¿no? El seguimiento en este caso, a los registros de hallazgo para las acciones correctivas. Y bueno, entonces aquí se dividen la realización de una auditoría. ¿Cómo debe de hacerse? Bueno, se hace una planeación, se hace alguna fecha como tal, y en esta primera parte de la realización de la auditoría, pues se ponen las reglas, ¿no? Las medidas aplicables dependiendo de los objetivos y de los alcances de la auditoría, ¿no? Entonces va a haber un líder auditor en el cual usted es el responsable de llevar, digamos, como el director de orquesta, quien va a organizar la auditoría, y genera esa reunión, se hace la lectura, en este caso, de este plan ya previamente establecido, para poder determinar los tiempos y con quién se van a auditar, ¿no? Y posteriormente, pues cada uno de los auditores, pues se irá con su contacto auditado, ¿no? Pues se evalúan la viabilidad que se puede hacer, como lo que tú comentaste, y pues se realiza una revisión de toda la información requerida y necesaria, ¿no? O sea, un auditor necesita los procedimientos que va a auditar, haberlos visto anteriormente para que los pueda implementar, ¿no? ¿Quieres seguir con el 6.3.2? Sí, bueno, aquí ya viene más detallado algo que les comenté ya con anterioridad, que es el enfoque basado en el riesgo Riesgo. para la planificación, donde pues debemos de tomar en cuenta
todas las situaciones, tanto internas como externas, que pueden afectar a esta planificación, y es ahí donde determinamos si es viable o no llevar a cabo la auditoría. A veces sucede, no sé, digo, a nosotros no nos ha tocado, pero pudiera llegar a suceder que hay un temblor, por ejemplo, ¿no? Ese día, y bueno, pues se activan ahí las alarmas y esto, y bueno, pues ya no se puede llevar a cabo la auditoría o se suspende momentáneamente. Todo eso es importante comunicarlo. Y hay otros factores, se fue la luz, no hay sistema, mil cosas que pudieran llegar a suceder. Es en el momento en donde debemos de determinar qué tan viable puede ser el que sí se lleve a cabo la auditoría o no. Correcto, la asignación del trabajo al equipo de auditoría, el líder del equipo de auditoría consulta con el equipo para asignar a cada miembro la responsabilidad de los procesos, a quien le corresponde, y de acuerdo a dichas asignaciones, pues cada uno de los auditores irá, bueno, lo que requiere, dónde va a anotar, etcétera, para llevar esa información, llevar su procedimiento o la parte que le toca el poder revisar, o la parte como a lo mejor se va a organizar, y cada auditor pues se va a organizar de una manera diferente, ¿no? Ya propiamente el objetivo que tiene que traer pues al final es la evidencia y las anotaciones sobre lo que le tocó auditar, ¿no? Ya sea el capítulo, ya sea el área, ya sea el proceso como tal, y estos miembros, cada uno de estos auditores tendrá que preparar un informe de esa recopilación, ¿no? Entonces, regularmente nosotros pues, ya tenemos formatos para que se realice un informe, digamos, parametrizado, para que Y no cada homogénea. homogéneo, claro, que no cada uno le entregue en un formato diferente, donde se les explica, se les da un ejemplo al detalle, tienes que, y por ejemplo, algo que enfatizamos mucho en la redacción de estas, nosotros le llamamos la hoja de hallazgo, porque es, digamos, parte del informe que lo va a generar, que inclusive lo hacemos alineado para que prácticamente copiemos, pegamos, o que inclusive ese mismo documento nos pudiera servir para el informe. Esto nos ahorra mucho trabajo, ¿no? Para que en el momento de generar todo el informe de la auditoría. Esa hoja de hallazgo pues debe de contener ya el hallazgo, la identificación si es una no conformidad, si es una oportunidad de mejora, el hecho de que a qué norma corresponde el hallazgo correspondiente, o más bien a qué capítulo de la norma corresponde el Exacto. hallazgo correspondiente, que nos incluyan la fotografía y digital, y de preferencia el que lo generen, ¿no? Entonces, esto en la práctica, pues ya son cosas que no vienen como tal en la norma, pero es parte de algunos tips que podríamos decirles ya en la práctica, ¿no, Sergio? Así es. Sí, muy importante porque pues en la práctica ya es donde vemos realmente las diferentes cuestiones que pueden influir para que hagamos una mejor auditoría. Uh-huh. Pues bueno, también dentro de estas actividades de auditoría está la asignación de funciones y responsabilidades de guías y observadores. Hay auditores o gente que tiene más experiencia, que ya ha participado en algunas otras auditorías. Entonces, pues esos serán quienes lideren la auditoría. Otros que no tengan la misma capacidad o que estén en formación, pues bueno, los invitamos a que sean observadores para que puedan ir teniendo o sí, ir adquiriendo esa experiencia, ¿no? De cómo poder llevar a cabo la auditoría, qué cosas preguntar, cómo hacer las preguntas y bueno, otros temas ahí que tienen que ver con el que pudieran tener o ir adquiriendo la experiencia. Y bueno, de lo que ya les hablamos también es la reunión, aquí ya viene con más detalle, de la reunión de apertura y cuál es el propósito. Pues bueno, la reunión de apertura tiene el propósito de confirmar lo que se programó, de acuerdo con de estar de acuerdo con todos los participantes, con todo el equipo auditor y que estén de acuerdo con el plan que se va a llevar a cabo.
presentar también al equipo de auditoría y cuáles van a ser las funciones que van a realizar y asegurarse pues también de que puedan llevar a cabo todas las actividades de auditoría planificadas. Alguien pudiera tener algún problema y decir yo no puedo auditar esta área, yo no puedo porque no tengo el procedimiento, no lo tengo en ningún documento, etcétera. Entonces, bueno, todas esas cuestiones que pudiéramos decir, bueno, pues es que no tiene tanta relevancia. Sí, sí la tiene, porque no podemos dejar escapar ningún detalle dentro de una auditoría. La comunicación durante la auditoría también es importante y también es necesaria justamente para llegar a acuerdos formales dentro del equipo auditor. Como yo les comentaba en algún momento, el hecho de estar auditando no quiere decir que nada más te conviertas en el juez, ¿no? Y la otra parte pues no tenga ningún derecho a decirte nada. Claro, también te puede comentar sus motivos o razones y llegar a un consenso. Finalmente, esa es la finalidad también de que la otra persona, el auditado, pues entienda tus motivos y sobre todo pues que el auditor muestre imparcialidad, que también es otro de los aspectos que ya vimos, muestra el profesionalismo y sobre todo que le haga ver la evidencia con la que se está basando para hacer un registro, ¿no? Ya sea de mejora o un registro de hallazgo de una no conformidad. Entonces, los métodos de la auditoría dependen también de los objetivos que ya se han definido previamente para la auditoría y del alcance y los criterios que previamente nosotros ya enunciamos en el plan de auditoría. Entonces debemos de apegarnos a ese plan de auditoría, no desviarnos para que la auditoría se lleve de acuerdo a lo propuesto. Correcto. Y bueno, todo esto que mencionamos en un principio, que se revisa la información, que bueno, regularmente ya en la práctica, como un mejor tip, a lo mejor el hecho de si el auditor le va a tocar el área de operaciones o de recursos humanos, que previamente se organizan para que pueda revisar ese, ¿no? O sea, de no llegar con el auditado y ahí está revisando el procedimiento como tal, ¿no? O sea, lo puede Exacto. llevar, pero pues esto apoyaría a tener más conocimiento, inclusive pues, le da más eh, información sobre lo que va a Uh -huh. preguntar como tal, ¿no? O lo que va a verificar como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, toda la información, todas las actividades que se van recopilando, las partes de las evidencias y la generación digamos, hoja de hallazgos o recopilación de información por parte de los auditores. Entonces, y bueno, ya que se tiene la recopilación de todos los auditores en estas hojas de hallazgos donde vienen, ahorita en un momento les voy a mostrar algunos ejemplos, se empieza a generar lo que son las conclusiones. Entonces, lo que regularmente hacemos en la práctica es, en la previo al momento del cierre de la clausura, pues empezamos a decir, ¿tú qué fue lo que escuchaste? Perdón, ¿tú qué fue lo que viste dentro de la auditoría? Léenos, por favor, tus hallazgos. Entonces, pues empiezan a decir sobre la parte y cada uno da la información de lo que recabó. Esto es buenísimo porque en la práctica, pues los integrantes de la auditoría están escuchando, están aprendiendo, están identificando. Entonces, para mí, lo más valioso de un ejercicio de auditoría, aparte de encontrar todos estos hallazgos para después corregirlos, es el aprendizaje que da al equipo auditor. Entonces, por eso también la recomendación es que no siempre sean los mismos auditores, sino de que pueda haber una combinación de aquellos auditores para que haya esta mezcla de aprendizaje y de conocimiento. Aquel auditor que se prepara, que identifica hallazgos en un área, en el momento que regrese a la suya, va a corregir automáticamente lo que él identificó y lo que ya sabe que no está bien o que no cumple con los requerimientos del sistema.
Entonces, es fabuloso para esa y entonces entre más auditorías están teniendo las organizaciones, pues más aprendizaje, más identificación y pues se genera ya una situación de mejora continua. Tenemos ejemplos de clientes que después de 3, 4 años, pues nos impresionan, cambian por completo, cambian parámetros, actualizan objetivos, en fin, o sea, ya caminan solos en esta situación de mejora continua y están constantemente innovando, ¿no? ¿O no es así, Sergio? Así es, y esto también está dentro del programa de auditoría, está contemplado el que se reúnan, el que tengan una reunión, todo el equipo auditor, justamente para realizar todas estas conclusiones y poder documentarlas para finalmente tener unas conclusiones. En estas conclusiones, pues bueno, ya se determina el grado de la no conformidad, y bueno, pues con estos criterios, ¿no? Que les comentaba de, pues si es una empresa donde recientemente se implementó el sistema o es una empresa que ya tiene más de 3 años con el sistema, ya se han hecho tanto auditorías internas como auditorías de seguimiento por parte del organismo certificador y bueno, todo eso influye justamente para determinar el grado de las no conformidades. Entonces, ya al final de esta reunión, pues se celebra o se lleva a cabo una reunión de clausura justamente para presentar los resultados y conclusiones de la auditoría. En esta reunión también debe de estar toda la gente o el equipo auditor con el que se dio la apertura o el inicio y todos los integrantes del comité, si es que hubiere, que estuvo también al inicio. O sea, lo mismo que hice al inicio, lo voy a hacer al final, para darle toda la formalidad y para dar a conocer cuál fue el resultado de la auditoría. Y bueno, pueden estar incluso también otros miembros invitados, pues para que conozcan el resultado. Y posteriormente a esto, pues ya se hace la preparación y la distribución del informe. Esto es bien importante porque, bueno, sí ya tenemos las conclusiones, sí ya llegamos a esta conclusión y tenemos ya el registro de los hallazgos que encontramos, de las no conformidades, pero ahora lo importante es quién va a hacer la tarea. Entonces, la distribución de ese informe es bien importante porque, a ver, yo soy de recursos humanos, en recursos humanos hay una no conformidad, bueno, pues agarro yo mi paquetito para hacer mi tarea. Entonces, eso también es bien importante, hacer la distribución del informe de auditoría para que todos los involucrados en los hallazgos, pues participen en la construcción de las acciones correctivas o de lo conducente, ¿no? De acuerdo al grado de no conformidad, de Claro, conformidad, mejor dicho. y lo que vemos en la práctica es aquí donde hay que estar muy atentos, ¿no? Porque ya se hizo, ya se hizo el informe, ya piensan que ya eso fue el trabajo como tal. El trabajo más importante viene ahora, que es darle el seguimiento. Y también aquí es donde tiene que venir el enfoque de proceso. O sea, regularmente los hallazgos no deben de ser contestados de manera individual. ¿Por qué? Porque el hallazgo que finalmente tiene una correlación con toda la organización. O sea, tiene que participar el de operaciones, el de recursos humanos, el de sistemas. O sea, hay una situación de correlación porque si no, no se pueden resolver. Y esa es la parte donde nos toca en la práctica el poder empujar, ¿no? O sea, hay que dar, en la práctica, ¿qué recomendamos? Que posteriormente, después de este informe, se vuelvan a reunir para el seguimiento del registro de hallazgo y de la solución como tal, ¿no? Y que no va a ser en una sola reunión, sino tiene que ser un seguimiento posterior de todo esto para, pues para que se ataque la raíz del problema y para que venga la razón principal de la auditoría. Entonces, esto, pues, la norma, pues, solamente lo marca de, ok, que hay que darle un seguimiento como tal, ¿no? A la auditoría.
eh, las necesidades de acciones correctivas, pero, y lo marca de una forma breve, cuando para mí debería de, claro que la norma no marca lineamientos, deben de reunirse y demás, pero esta es la parte vital. Si no se hacen las correcciones, si no se implementan estos cambios, de nada sirvió todo el trabajo de la auditoría, ¿no, Sergio? Así es. De hecho, cuando son auditorías de certificación, eh, cuando hay este tipo de hallazgos, el organismo les da un plazo de 15 días máximo para que hagan este registro. Y luego tienen otro tiempo que la verdad es bastante grande para poder hacer o llevar a cabo las acciones correctivas. Nosotros lo que proponemos como consultores es que utilicen una metodología sencilla, si es que puede aplicarse, que en la mayoría de los casos sí se puede. No necesitamos hacer una metodología muy complicada para poder llevar a cabo estas acciones correctivas. Entonces, en este sentido, lo que nosotros proponemos es que en 4 semanas quede cerrado el hallazgo. Claro, como bien dices tú, previas reuniones con la gente involucrada, con esa metodología, llegando a conclusiones que podamos aplicar para llevar a cabo las acciones correctivas. Y en ese sentido, la propuesta que nosotros hacemos con esta metodología es que en 4 semanas ya se estén realizando las actividades de acciones de correctivas. Correcto, y vital, ¿no? Aquí en la parte es la situación del seguimiento es vital Claro, para poder generar, es vital para que el sistema de gestión funcione y es claro. vital para que la gente se concientice, ¿no? De este asunto, ¿no? Sí, para mí es un pecado mortal llegar a una auditoría posterior, que normalmente son 6 meses, llegar a una auditoría nuevamente y que no se haya cerrado el hallazgo o que no se haya realizado la actividad de una metodología para determinar cuáles son las acciones correctivas. Ese ya es un pecado mortal para mí, ¿no? Y yo creo que para todos los auditores que tienen que ver con esto, porque sabemos que las acciones correctivas se tienen que hacer de manera inmediata. De hecho, la misma hoja de registro de hallazgo nos marca, de acuerdo al formato, que puede haber una acción inmediata, que puede ser, como nosotros decimos coloquialmente, el curita, para que en ese momento se pueda atender, ¿no? Me imagino, puedo poner de ejemplo la queja de un cliente. Bueno, pues ¿de qué puedo hacer de manera inmediata? Pues a lo mejor llamarle, decirle que estamos viendo su caso, que en breve tendrá una respuesta, etcétera. Pero no lo podemos dejar semanas, ni mucho menos meses, ¿no? Para dar atención, por ejemplo, a este ejemplo que yo estoy poniendo, ¿no? Que es la queja de un cliente. Entonces, sí es importante que podamos hacer conciencia de que los hallazgos que nos arroje como resultado de una auditoría deben de trabajarse lo más pronto posible. Correcto. Estoy mostrando ahorita, estoy mostrando un checklist que no necesariamente tiene que ser, o sea, pueden ser unas preguntas elaboradas. Este nos gusta mucho porque está alineado a los capítulos de la norma. Así Si es. ustedes ven en las partes negritas, pues viene una pregunta relacionada con ese aspecto del capítulo de la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darles, está establecido la política y los objetivos de calidad para el sistema y son compatibles con el contexto de la organización. Esto viene en el 5.1.2 de la norma ISO 9000-2015. Pero aquí la pregunta que sería para el auditor es cómo se difunden estos objetivos y política como tal, muéstranos una evidencia. Y entonces aquí marcamos cinco puntuaciones que está marcando desde el 1 al 5, en donde el 1 es el menor, quiere decir que es establecido o mencionado, el 2 que está implementado, pero probablemente no documentado, en el 3 está documentado,
el 4 tiene cierto grado de eficacia y el 6. Entonces, todo esto da una valoración numérica y digamos, es las guías. Este es un ejemplo de guía, no necesariamente es el único, pero es algo del que nosotros utilizamos para generar una guía de preguntas con el auditor. A continuación les muestro también la hoja, digamos, de los auditores, que es un formato donde podemos ver que cada uno de los auditores va a llenar y donde va con sus comentarios, donde pone sus evidencias, donde pone la fotografía y, por ejemplo, dice, se revisaron los tableros de control en las diferentes áreas de tráfico, Báñate mantenimiento porque y le puso facturación. poquito tiempo, ¿eh? Sergio se está escuchando. Se revisan los tableos y el capítulo 9 tiene que ver con la evaluación de desempeño. Entonces, si se dan cuenta, pues le tocó revisar este aspecto a esta persona y el auditor está plasmado, ¿no? Está plasmado aquí, marca el capítulo, la matriz de riesgos, se tienen riesgos, amenazas, no se muestra la interacción de procesos y aquí está. Esta es una hoja de hallazgos por parte del auditor. Y bueno, y también les voy a mostrar un informe de auditoría. Aquí viene ya el informe de auditoría, donde viene el objetivo, donde viene el alcance, donde vienen los hallazgos de auditoría, cómo se condujo la auditoría por parte de los auditores, los procesos, lo que hubo que auditar, los capítulos que pertenecen, a quién se auditó, el encargado del proceso. Igualmente los comentarios, si se dan cuenta es muy parecido a la hoja anterior que les mostré y de esa manera optimizamos tiempo que el mismo auditor pues esté entregando. Claro que el auditor, bueno, no va a tener a lo mejor esta redacción, pero aquí en este caso quien es el encargado o el líder de los auditores, pues revisa para ya generar de manera más profesional el informe de auditoría, ¿no? A su vez, genera un informe, genera unas conclusiones como tal. Y por ejemplo, aquí se dice que se identificaron 6 no conformidades y 2 oportunidades de mejora. Los aspectos, falta una mayor difusión, la revisión del cumplimiento de objetivos del sistema de gestión integral de forma mensual, faltan adecuar los procedimientos, los documentos deben estar situados en la plataforma en sus carpetas respectivas, no se ha hecho una difusión efectiva, falta la validación, revisión de los procedimientos, en fin, las conclusiones que finalmente pues es parte de lo que se anota. Entonces, pues aquí tenemos ejemplos del informe de auditoría que hay que generar, ¿no, Sergio? ¿Algo que quisieras Sí, adicionar? este informe que presentaste tú es una manera de poder hacerlo, pero hay diferentes maneras de poder hacer. Hay quienes, por ejemplo, ponen todos los capítulos de la norma y ponen ahí, esto sí se cumplió, este no se cumplió, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera simplemente de hacerlo, el que nosotros les presentamos, pero hay otras maneras de poder hacer ese informe de auditoría. Depende, pues cada quien ahora sí que la forma que adopte. Aquí lo importante es que finalmente haya esas conclusiones, ¿no? Que finalmente se detallen cuáles son las no conformidades, el grado de no conformidad y todo lo que se encontró dentro de la auditoría. Eso es lo más importante. El formato, decimos en otros lados, lo estético es lo de menos, lo importante es la información. Muy bien, vamos a pasar al último capítulo, Sergio, que tiene que ver con la competencia de evaluación de auditores. ¿Me ayudas? Perdón, tenía silenciado. Ok, sí es importante esta parte de que la gente que integre el equipo auditor tenga la competencia necesaria para poder llevar a cabo la auditoría. Ya lo comentamos anteriormente, ahorita lo vamos a desglosar a ver de manera más detallada. Pero sí, es muy importante que la gente que audite pues tenga la competencia. Para esto, pues habrá que capacitar primeramente a la gente que nosotros queremos que
que intervenga como auditores en las auditorías y como bien comentabas, Javier, en algún momento serán unos, en algún otro momento las sugerencias que sean otros diferentes, que no sea siempre el mismo equipo auditor, que tengamos como en el fútbol, ¿no? Los titulares y los de banca. Esto nos ayudaría mucho a que nuestras auditorías internas tuvieran una mejor calidad en Claro. cuanto a la información. Y que los de banca se conviertan en titulares, ¿no? Así es, así es. Sí, adelante. Entonces, pues esta competencia del auditor, pues es vital y tiene que evaluar, ¿no? O sea, aquí en este caso, o la gente que está encargado del sistema, sobre todo regularmente en las organizaciones, siempre hay alguien que probablemente tiene algo de experiencia, o ya estuvo en alguna empresa, o tomó un curso, o sea, finalmente, pues hay que poder identificar todas estas cualidades como tal, ¿no? Los contadores son muy buenos auditores, ¿no? Por su perfil como tal, que son más metódicos, que lo hemos visto en la práctica. De los ingenieros hay buenas experiencias, y no Claro. porque discriminar a los licenciados en administración industrial o relaciones industriales, ¿verdad? Sino que finalmente dado pues la expertise, ¿no? De cada quien. Así es, bueno, el caso es que cuenten con esos atributos y características personales que vamos a ver más adelante. Y si no, pues desarrollarlas también. Es muy, Claro. muy posible poderlas desarrollar también. Y aquí la cuestión, no hay mejor aprendizaje que la práctica, que el volverlo a hacer, y entre pues, más auditorías participan, pues la gente va aprendiendo más, ¿no? Y eso vuelve a suceder y vuelve a suceder, ¿no? Y toda esta Así parte es. que ya había comentado cerca en la primera parte sobre la ética, sobre que la gente sea objetiva, de mente abierta, que sean observadores, que sean perceptivos, versátiles, tenaces, que puedan leer, ¿no? A que la gente nos dé información al respecto, ¿no? Que es Claro, parte de lo que... aquí el abanico es más amplio porque en el primer caso estábamos hablando de los principios y aquí estamos hablando de las competencias que debe de tener la gente. Entonces, pues sí, hay una diferencia entre los principios con los que debe de actuar la gente y estos son las competencias propias que debe de tener o desarrollar la persona que audite. Entonces, pues son algunas situaciones adicionales para complementar el que tenga el perfil adecuado para llevar a cabo las auditorías. Entonces, en este sentido, pues también a hacer énfasis en este detalle y sobre todo, pues que sea conocido de la gente, ¿no? Cómo deben de no solamente actuar, sino también qué cuestiones personales pueden o deben de desarrollar. Claro, su competencia, nivel de disciplina, liderazgo de equipo, habilidades necesarias, habilidades genéricas, este, principios, procesos, métodos de auditoría, que es todo lo que están aprendiendo. Por supuesto, el conocimiento de la norma que están auditando. Y pues bueno, hay que estarlos preparando continuamente a este equipo auditor para poder desarrollar su competencia, porque son vitales, ¿no? Para la detección de esas áreas de oportunidad para la organización. Bueno, la competencia del líder del equipo de auditoría, bueno, pues aquí es donde se supone que este líder pues debe tener un conocimiento mayor al resto del equipo de auditores, no necesariamente, pero pues bueno, es quien está dirigiendo como tal todo esto, ¿no? Así es. Y bueno, mantener una relación colaborativa, gestionar el proceso de auditoría, conocimientos, habilidades para auditar múltiples disciplinas. Acuérdense que puede ser un área de recursos humanos, un área de sistemas, un área de cualquier tipo, ¿no? ¿Puedes seguirle, Sergio? Sí, también los líderes del equipo de auditor
deben de comprender también cuáles son los requisitos de los estándares del sistema, del sistema de gestión que están auditando, pues justamente para reconocer cuáles pueden ser los límites de competencia de cada una de estas disciplinas. Entonces, estamos haciendo énfasis en lo que ya hemos estado mencionando, pero es importante porque esto es lo que nos marca esta norma, la ISO 19011, en cuanto a las directrices que debemos de tener y llevar a cabo para el ejercicio de la auditoría. Claro, y en el caso de empresas que están certificadas en diferentes normas, que tienen sistemas de gestiones integrales, pues por consiguiente, pues los auditores deben tener la competencia en esos aspectos también, ¿no? Así es. Ok, y entonces, bueno, para toda es muy importante lograr esta competencia del auditor, basados en educación, formación, experiencia. De hecho, pues se recomienda que se haga también una evaluación de la competencia del auditor para ver en qué parte debemos de poder prepararlos. A lo mejor alguien en un sistema de gestión integral, alguien conoce muy bien la 9015, pero no conoce también la 39001, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que enfocar, ¿no? En la parte de pues el desarrollo de la misma, ¿no? Para poder desarrollar mejores auditores. Y yo diría que pues este es un muy punto personal de vista, que estos auditores también se conviertan en impulsores de estas mejoras, ¿no? De nada sirve tener un auditor que encuentre todo lo malo cuando no aporte cosas positivas, ¿no? Y esa es la parte que también debe desarrollar el auditor, ¿no? O sea, no nos queremos nada más para que juzguen los no cumplimientos de las no conformidades, sino en determinado momento pueden dar alguna orientación al auditado, pueden dar algún punto de vista al equipo auditor y que finalmente haya esta cooperación en todo el equipo, ¿no? Para poder ver que de manera objetiva, pues existan estas mejoras, ¿no? Que tampoco estas auditorías se conviertan en una cacería de brujas, ¿no? Porque también nos ha tocado verlo esto, ¿no, Sergio? Que pues quieren satanizar y, ahora aquí te levantaron una no conformidad, ¿no? Como aquella empresa que no quería que nunca le levantaran no conformidades. Y el día que Claro. les levantan una, casi quieren matar al que se la levantaron, ¿no? Entonces, la auditoría no es para crucificar a las personas. La auditoría es para identificar aquellas áreas o aspectos de falta de eficacia del sistema de gestión. Entonces, y eso es una máxima que repetimos. No Claro, vamos a auditar a las personas, sino auditamos el sistema de gestión. y aquí a mí me gustaría agregar que justamente el hecho de encontrar dentro de la auditoría alguna situación de mejora o algún hallazgo es bueno, porque justamente eso nos va a llevar a cumplir con el capítulo 10, que es la mejora. Si yo creo, considero que todo lo tengo bien, pues no habría nada que mejorar entonces, ¿no? Entonces sí es importante, pues, no pecar de ego, yo diría, ¿no? No pecar en ese sentido para estar abiertos siempre a que haya mejoras. Muy bien, entonces aquí la norma en el 7.4 marca un método de evaluación al auditor. Cuando en la práctica, por ejemplo, se revisan los cursos, su experiencia, si ha participado en auditorías pasadas, a lo mejor en otras organizaciones, si ha tomado los cursos referente a las normas, en fin, todo esto que también está basado en la educación, formación y experiencia, ¿no? Aquí marca algunos de los aspectos para calificar al auditor, de lo que vimos, que tienen que ver cualidades, habilidades también. Todos estos aspectos ya personales que finalmente son cualitativos,
pero que finalmente son muchas habilidades cualitativas que hacen, que marcan la diferencia sobre un auditor, ¿no? O sea, la gente se tiene que sentir cómoda, no se tiene que sentir hostigada al momento de auditar, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son sumamente importantes, ¿no? Para la correcta ejecución de la auditoría y para que tengamos el mejor resultado posible. ¿Qué podríamos concluir, Sergio? Pues bueno, que hay que preparar a la gente. No puede haber auditores improvisados, tiene que efectivamente haber gente con la preparación, con la competencia, con las habilidades, preferentemente que nos marca en esta norma, para que pueda hacer una auditoría con resultados satisfactorios y que nos pueda dar pues todo el panorama de lo que sí estamos haciendo bien y de lo que no estamos haciendo bien. Correcto, pues bueno, mi conclusión es, recuerden que la auditoría, el origen y el objetivo de la auditoría como tal es que encontremos, identifiquemos hallazgos para verificar la eficacia del sistema y que podamos corregir e implementar estas nuevas acciones para hacer las correcciones pertinentes derivado de los hallazgos, de las no conformidades, de las oportunidades de mejora encontradas. Entonces, vuelve a ser el punto que la auditoría se ve en el actuar, en el implementar y no tan solo en la documentación. Pues les agradecemos mucho. Mi nombre es Javier González de la empresa Consulca. Sergio Jiménez, amigo y servidor. Muchas gracias a todos y bueno, si tú estás escuchando este webinar, pues no olvides, si te gustó, recomiéndanos, si no te gustó, no comentes nada. Correcto. También. Bueno. Y dejamos nuestros datos por si tienen alguna duda en especial, igual nos la puedan hacer llegar y con gusto estaremos en contacto con ustedes. Correcto. Entonces, tienen ahora que contestar un examen que posteriormente la persona que finalmente lo referenció para este webinar se los hará llegar para que ustedes validen si finalmente adquirieron los conocimientos principales de este tema de la ISO 19011 para la formación de auditores de sistemas de gestión. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho y gracias por escucharnos, quien llegó hasta esta parte final, ¿no? Pasen una excelente tarde, día, noche, según nos estén escuchando. Un abrazo a todos y mucho éxito. Hasta luego. Gracias, Sergio. Hasta pronto. Gracias, Javier. Nos vemos. Un gusto. Ya puedes irte a comer. Un gusto como siempre. Gracias. Bye.